Bueno, vamos a continuar el estudio teórico del ATLS, ¿no? Y vamos a ver ahora el tema 2, ¿no? Que está relacionado con lo que es la gestión de las vías respiratorias y la ventilación, es decir, la letra A y la letra B de ese acrónimo ABCDE, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que en esta parte inferior, de igual manera en el texto, ¿no?, indican que las primeras prioridades en el manejo del paciente lesionado, ¿no?, son asegurar una vía respiratoria intacta y reconocer una vía aérea comprometida. Entonces, asegurar una vía respiratoria intacta y reconocer cuando una vía aérea está comprometida, ¿no?, como vemos en la imagen. Bueno, al hablar de esta vía aérea, ¿no?, es importante, ¿no?, tomar en cuenta estos tres acápites a manera de introducción, ¿no? Asegurar una vía aérea comprometida, ¿no?, asegurarla, es decir, que esté permeable, ¿no? ¿Para qué? Para poder entregar una buena cantidad de oxígeno a este paciente politraumatizado y de esa manera apoyarlo en su ventilación, ¿no? Estos tres aspectos generales, ¿no?, son importantes al evaluar una vía aérea. Después de todo, vale recalcar que la hipoxia que se produce por una obstrucción de vía aérea o una mala ventilación, ¿no?, son causas de muerte prevenibles, ¿no? Especialmente tomamos en cuenta todo lo siguiente. Por ejemplo, el fracaso para evaluar adecuadamente una vía aérea, no evaluamos bien al paciente. Otro, la incapacidad de reconocer la necesidad de una intervención de las vías respiratorias, es decir, que no nos damos cuenta que la vía aérea está comprometida. Otro, incapacidad para establecer una vía aérea, no tenemos una técnica de intubación o nunca se ha intubado, etc. Incapacidad para reconocer la necesidad de un plan de la vía aérea alternativa en el entorno de los repetidos intentos fallidos de intubación. Es decir, no se puede intubar al paciente, entonces ¿ahora qué hago? Alternativamente, ¿qué se puede hacer? No saber eso también puede producir la muerte del paciente. Si no se reconoce una vía aérea incorrectamente colocada o para utilizar técnicas apropiadas para asegurar la colocación correcta del tubo. Esto se da cuando hemos intubado, pero nos hemos sentado, por ejemplo, qué sé yo, a esófago y pensamos que está en vía aérea y no es así, ¿no? También puede producir una muerte, ¿no?, del paciente. Y el desplazamiento de una vía aérea previamente establecida. Está bien, hemos centrado lo que es la tráquea, pero ya al movilizar al paciente, etcétera, este tubo puede haberse desplazado a solamente un bronquio o haberse salido de lo que es la vía aérea en sí, ¿no? Entonces, todos estos aspectos en sí pueden llevar a una muerte del paciente, ¿no?, pero ya por causas que se pueden prevenir, ¿no? Y algo importante en este aspecto de lo que es la vía aérea y la ventilación, ¿no?, tomar en cuenta que a todo paciente traumatizado, ¿no?, se le debe dar oxígeno suplementario, a todo paciente traumatizado, ¿ya?, especialmente a aquellos que están con lesiones graves, ¿no? Es muy importante todo el equipo que va a participar en el manejo de la vía aérea, ¿no?, y que todo el equipo esté enterado de las estrategias que se van a realizar. Bueno, empezamos ya viendo a más detalle lo que es la vía aérea, es decir, la aerolínea. Bueno, vamos a ver aquí lo que es cómo reconocemos una vía aérea comprometida, cómo realizamos, ¿no?, el diagnóstico y tratamiento dentro de lo que es un trauma maxilofacial, cómo realizamos el manejo de una vía aérea en un trauma de cuello, ¿no?, en un trauma de laringe, ¿no?, y cómo vamos nosotros identificando mediante signos objetivos la obstrucción de esta vía aérea. Luego vamos a ver lo que es la ventilación. Bueno, empezamos. Reconocimiento del problema, es decir, reconocimiento que una vía aérea está obstruida, ¿no?, generalmente en estos tipos de pacientes. Vale destacar que la taquipnea, ¿no?, esa respiración aumentada en su frecuencia, es generalmente la señal más temprana que nos puede ya orientar a una obstrucción de la vía aérea. Es muy importante tomar en cuenta esta vía aérea en lo que es la evaluación inicial,
¿no? Poder detectar una vía aérea obstruida, ¿no? O comprometida, pero de igual manera su reevaluación frecuente es también muy importante. Si encontramos un paciente inconsciente que no responde a órdenes, pues es muy probable que ese paciente necesite una vía aérea definitiva, ya sea por un tubo endotraqueal, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente se encuentra hablando? Pues nos podemos tranquilizar, pues un paciente hablando nos indica que hay una adecuada ventilación, ¿no? Y una buena oxigenación dentro del flujo sanguíneo cerebral, es decir, una adecuada perfusión cerebral. Entonces, un paciente hablando ya nos tranquiliza que hay una buena vía aérea y una buena ventilación. Bueno, hay que tomar en cuenta también que los pacientes que tengan alteraciones en el nivel de conciencia, que tengan lesiones graves a nivel de la cabeza, pacientes que hayan consumido alcohol o drogas, incluso las lesiones torácicas, pues generalmente son los que ponen en más riesgo esta vía aérea. Bueno, ¿y qué entendemos por vía aérea definitiva? ¿No? Decimos, este paciente va a necesitar una vía aérea definitiva. ¿Qué se entiende por esto? Una vía aérea definitiva se entiende a todo tubo dentro de la tráquea, es decir, un tubo endotraqueal con el manguito inflado por debajo de las cuerdas vocales. Esa es una vía aérea definitiva. Claro, obviamente este tubo endotraqueal con el manguito inflado por debajo de las cuerdas vocales generalmente se encuentra acompañado de una ventilación asistida y bien asegurado, ¿no? En su lugar correspondiente. Vemos ahora esta imagen, ¿no? Vemos un paciente que tiene ahí quemaduras faciales, ¿no? Que muy probablemente tenga lesiones en la vía aérea por inhalación, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, generalmente esto puede ocurrir en ambientes cerrados, ¿no? En este tipo de pacientes hay que sospechar que esa lesión por inhalación puede empezar a afectar las vías aéreas progresivamente, es decir, insidiosamente, que al principio tal vez no parezca que la vía aérea esté comprometida ya, pero unos minutos o horas después la inflamación, ¿no? Que se va a producir en estas vías aéreas va a hacer que una intubación sea difícil, por no decir imposible. Es por eso que en estos pacientes que sospechemos de lesión por inhalación o que tengan quemaduras faciales, es mejor realizar una intubación preventiva, ¿no? Una intubación preventiva en todos estos pacientes. De igual manera es importante anticiparse a los vómitos, ¿no? Teniendo una buena aspiración de secreciones orales, ¿no? Y poniendo al paciente en decúbito lateral. Bueno, ante un trauma maxilofacial, ¿no? ¿Cómo estará la vía aérea en esta fotografía? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un trauma maxilofacial, ¿no? Entonces es una vía aérea ya delicada, ¿no? ¿Por qué? Porque el macizo maxilofacial, ¿no? Compromete lo que es la vía aérea. Pues bueno, hablemos un poco de este manejo. Generalmente la vía aérea en este tipo de pacientes necesita un manejo agresivo, pero a la vez cuidadoso de esta vía aérea, ¿no? ¿Cuándo se da? Generalmente se da en los pacientes que han chocado con el parabrisas de su vehículo o con el tablero de su vehículo, ¿no? En este tipo de pacientes generalmente se da este tipo de traumas maxilofaciales. Los lugares generalmente que se pueden afectar son el tercio medio a nivel facial, la nasofaringe, la orofaringe, ¿no? Vale destacar que las fracturas faciales en sí producen mucha hemorragia, mucha inflamación, un aumento de secreciones, incluso los dientes pueden estar ahí como cuerpos extraños, ¿no? En sí, más que el traumatismo en sí, esta hemorragia, esta inflamación, este aumento de secreciones y estos dientes a manera de cuerpos extraños son los que van a obstruir realmente la vía aérea, ¿no? En fracturas mandibulares, especialmente fracturas bilaterales, hay que considerar siempre que el soporte de esta vía aérea, ¿no? Está totalmente perdido, ¿no? En las fracturas de mandíbula, especialmente las bilaterales. Muchas veces al inicio, ¿no? El paciente no puede recostarse, no puede ponerse en decúbito dorsal, ¿no? Entonces tiende a levantarse rápidamente, pues a veces también eso ya tiene que hacernos sospechar que hay una
obstrucción o una obstrucción parcial de las vías aéreas, ¿no? Y de igual manera, algunas veces para la intubación se puede necesitar lo que es un poco de anestesia general, sedación, relajación muscular, ¿no? Y al utilizar estos fármacos de manera indirecta también se está poniendo en cierto riesgo la vía aérea. Entonces hay que tener, si en caso utilizamos estos medicamentos para la intubación, tener cierta práctica, ¿no?, en la utilización de estos medicamentos. Y de manera general, los traumas maxilofaciales generalmente siempre necesitan de una intubación. Bueno, vámonos a la parte de cuello. Los traumas cervicales, ¿no?, generalmente pueden dar lesiones vasculares o incluso crear hematomas expansivos a nivel cervical, ¿no? Entonces, estas lesiones vasculares, hematomas que se pueden expandir, poco a poco empiezan a desplazar la vía aérea o a obstruir directamente esa vía aérea. Por lo tanto, se intentará lo que es la intubación del paciente, y si esta intubación no es posible, pues se puede utilizar, incluso llegar a utilizar una vía aérea quirúrgica, ¿no? Vale destacar aquí lo que es la interrupción entre laringe y tráquea, es decir, una disrupción total entre lo que es la laringe y la tráquea, ¿no? Esto de manera directa va a obstruir las vías aéreas, va a causar además una hemorragia tráqueo-bronquial, ¿no? Mucha hemorragia, ¿no?, y esa obstrucción, ¿no?, directa por esa disrupción traqueolaringea, ¿no?, necesariamente hace que este paciente con lesión, con este tipo de lesión, necesite una vía aérea definitiva. Bueno, hablamos un poco de los traumas a nivel de la laringe. Clínicamente, una fractura de laringe tiene tres componentes semiológicos. 1, la ronquera; 2, el enfisema subcutáneo; y 3, la fractura palpable, ¿no? Es decir, una lesión en cuello donde el paciente, al responder este ronco, al palparle, palpamos crépitos, ¿no? Eso nos indica un enfisema subcutáneo, ¿no? Incluso palpamos ahí un desnivel, ¿no?, a nivel de la laringe, pues ya nos tiene que orientar semiológicamente a una fractura de laringe, ¿no? Y uno de los estudios que más detalle nos da sobre este tipo de fracturas es la tomografía, ¿no? En este tipo de lesiones, ¿no?, los traumas laringeos, generalmente se utiliza un tubo endotraqueal para permeabilizar esta vía aérea. E incluso hay que tomar en cuenta que se puede realizar una intubación endoscópica flexible, ¿no? Bueno, hay diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no?, para permitir una vía aérea, ¿no?, permeable. Una de ellas es la traqueotomía, ¿no? Y pues bueno, tomar en cuenta que esta traqueotomía generalmente se realiza como una cirugía electiva, ¿no? Y da una separación quirúrgica de esta vía aérea comprometida. Pero en la parte de emergencias en sí, se prefiere la utilización de la cricotiroidotomía, ¿no?, más que la traqueotomía, ¿no? Vamos a ver adelante por qué en emergencias se prefiere lo que es la cricotiroidotomía. ¿Por qué? Porque esta cricotiroidotomía tiene sus partes beneficiosas, pero también tiene algunos inconvenientes. Pero aún así, en emergencias se prefiere esta cricotiroidotomía. Bueno, y algunas veces, ¿no?, hay pacientes que tienen traumas penetrantes, ¿no?, a nivel de cuello, en la región de la laringe. Entonces, cualquier trauma penetrante que comprometa tráquea y laringe, indirectamente nosotros tenemos que buscar datos de lesión a nivel del esófago. Esto por la relación anatómica, ¿no? Por delante está la laringe y la tráquea, e inmediatamente por detrás el esófago. Entonces, lesiones en tráquea, en la laringe, pues tenemos que buscar necesariamente lesiones también en esófago. Y por la vecindad, de igual manera, lesiones carotidias y yugulares. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que hay una obstrucción parcial o una obstrucción total de las vías aéreas? Por ejemplo, en una obstrucción parcial, el paciente tendrá una respiración ruidosa, pero en una obstrucción completa no habrá sonidos respiratorios, ¿no? Entonces, bueno,
Vamos a tomar todo lo anterior en cuenta y ahora vamos a ver cuáles son los signos objetivos que nos indican una obstrucción de la vía aérea. Para esto nos basamos en tres pilares. Uno, observar al paciente. Observar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está muy agitado, ¿no? Nosotros estamos sospechando de una vía aérea comprometida, los pacientes agitados pues ya nos indican que están en cierto grado de hipoxia. Los pacientes obnubilados, que ya incluso el paciente está empezando a detener dióxido de carbono. Si vemos al paciente cianótico, pues ya tenemos que decir que hay una obstrucción, ¿no?, de la vía aérea, una mala ventilación ya de un buen tiempo. ¿Por qué? Porque la cianosis es un signo tardío, ¿no?, de obstrucción de vía aérea y de mala ventilación. Hay que ver también los movimientos respiratorios del paciente, ¿no? Y una ayuda importante es el oxímetro de pulso. Bueno, el segundo pilar es pues esperar a que el paciente, ¿no?, nuevamente tenga unos ruidos respiratorios normales. ¿Por qué? Unos ruidos respiratorios normales nos indican que esta vía aérea está permeable, ¿no? O si en caso estaba obstruida, pues que hay una desobstrucción de esta vía aérea. Y bueno, como tercer pilar, el comportamiento del paciente, ¿no? Muchas veces a causa de la hipoxia, el paciente puede estar irritable, incluso con un comportamiento abusivo, combativo, ¿no?, o beligerante. Entonces, muchas veces en la parte de emergencias decimos que ese paciente o ha consumido drogas, ¿no?, o tal vez está en una fase tardía de hipoglucemia, pero no. También tomar en cuenta que la hipoxia, ¿no?, puede generar este tipo de comportamiento en los pacientes, un comportamiento beligerante, ¿no?, abusivo, combativo, por ejemplo. Bueno, entonces eso en lo referente a lo que es la vía aérea. Ahora hablemos un poco de la ventilación, ¿no? Y si recordamos, ¿no?, la ventilación está más referido al intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Toma en cuenta lo que son el parénquima pulmonar, ¿no?, los componentes de la pared torácica, incluso el movimiento del diafragma. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos que hay un problema en la ventilación? Uno, cuando hay una vía aérea comprometida, obstruida, ¿no?, eso predispone a una mala ventilación, ¿no? Cuando la mecánica ventilatoria, ya sea los músculos extrarrespiratorios o accesorios a la respiración, el mismo diafragma, están comprometidos, o la misma caja torácica, por ejemplo. Algo importante, cuando el sistema nervioso central, ¿no?, está comprometido. Recordemos que hay áreas, ¿no?, que controlan lo que es la frecuencia respiratoria o la respiración en sí, a nivel de bulbo, ¿no?, hipotálamo, por ejemplo. Entonces, las lesiones nerviosas en sí pueden causar un compromiso de las vías aéreas y la ventilación, ¿no? Vemos ahí también los traumas de tórax, las fracturas costales de igual manera. Vale destacar que los ancianos, ¿no?, y los pacientes que ya tengan una enfermedad respiratoria preexistente están más predispuestos a una insuficiencia respiratoria. Y los pacientes pediátricos, ¿no?, pueden tener lesiones dentro del tórax, incluso sin tener fracturas costales, ¿no? Y lo que decíamos anteriormente, una lesión intracraneal, una lesión en médula espinal cervical, ¿no?, afectan la parte del sistema nervioso central, ¿no?, y pueden comprometer la vía aérea y la ventilación. Algo importante, lesiones por debajo de la vértebra C3, ¿no?, hacen que el diafragma funcione bien, pero disminuye la funcionalidad de los músculos intercostales y abdominales, y el paciente va a tener una respiración diafragmática que es poco efectiva, que puede producir atelectasias y desajustes en la ventilación y perfusión. Bueno, ahora, como estamos viendo la parte de la ventilación, vamos a ver cuáles son estos signos objetivos, ¿no?, que nos indican ya una ventilación adecuada, ¿no?, y qué podemos hacer para identificarlos. Bueno, vamos a ver que hay que buscar, ¿no?, lo que es una caída y subida simétrica de la pared torácica, es decir, una distensión simétrica, ¿no?, de la pared torácica en sí, tanto en lo que es la
inhalación y la exhalación. Todo tiene que ser simétrico. Ya datos de asimetría, un solo campo pulmonar se expande, el otro no, etcétera, pues ya nos tiene que hacer pensar en patologías como neumotórax, ¿no? El bolet costal o tórax inestable, ¿no? O en sí ya una dificultad respiratoria en el paciente. Bueno, también como segundo pilar, esperar a escuchar el movimiento de aire en ambos hemitórax, es decir, mediante la auscultación, ¿no? Un murmullo vesicular presente simétricamente en ambos campos pulmonares. De igual manera, el no escuchar estos ruidos normales en uno de estos campos nos orientará a alguna lesión pulmonar o de la pared torácica. El uso del oxímetro de pulso. Muchas veces, ¿no? Al inicio de una mala ventilación o cuando la ventilación está comprometida, clínicamente el paciente no da síntomas clínicos semiológicos, ¿no? Entonces, si nosotros mediante el uso de este oxímetro de pulso, ¿no? Y viendo la saturación, ¿no? Del flujo sanguíneo, ¿no? Por medio de este aparato, muchas veces este oxímetro de pulso detecta tempranamente ya el compromiso ventilatorio. Es ahí su importancia y su ayuda en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y lo que ya nos da una ayuda para poder detectar datos de hipoperfusión en el paciente, incluso datos de shock, ¿no? Porque una mala saturación de oxígeno nos indica que poco oxígeno está llegando al torrente sanguíneo. Y nos podemos ayudar como último pilar con la capnografía, esto especialmente, ¿no? Para saber si el tubo endotraqueal está dentro de la vía aérea y no hemos entrado a otros lugares, ¿no? Entonces, estos son los signos y métodos que podemos utilizar, ¿no? Para darnos cuenta de una ventilación inadecuada. Bueno, vamos a ver ahora cómo se maneja esta vía aérea, ¿no? El manejo de la vía aérea. ¿Cómo tenemos que evaluar a estos pacientes? Con rapidez y con mucha precisión. Ya hemos visto que la oximetría de pulso es de ayuda, ¿no? Para reconocer precozmente estos cambios en la ventilación, ¿no? Y por medio de la capnografía incluso podemos ver lo que es el dióxido de carbono al final de la expiración. Bueno, y hay métodos de vías aéreas de mantenimiento, ¿no? Como dispositivos extraglóticos, por ejemplo, ¿no? Que después de ser utilizados van a llegar, por último, a necesitar medidas definitivas, ¿no? Ya sean quirúrgicas, por ejemplo, con una ventilación suplementaria siempre acompañando, ¿no? Y generalmente la ventilación suplementaria generalmente está dada por un oxígeno a alto flujo, ¿no? Recordemos, esta ventilación suplementaria se tiene que dar a todo paciente traumatizado. Estamos controlando la vía aérea, estamos controlando lo que es la ventilación, pero recordar que siempre esto tiene que estar acompañado de una restricción de los movimientos de la columna cervical, ya sea con un collarín cervical o manualmente. Bueno, y tener siempre los dispositivos de aspiración rígida, ¿no? Por ejemplo, la sonda de aspiración de Yankauer, ¿no? Que es la más utilizada. Tomar en cuenta que en esas lesiones faciales, ¿no? Que nos indiquen una fractura de la lámina cribosa, pues no podemos utilizar dispositivos que entren por la nariz. Sondas nasogástricas, tubos nasotraqueales, por ejemplo, no se pueden utilizar, están contraindicados. ¿Por qué? Porque al entrar por esta lámina cribosa que está fracturada nos podemos pasar a bóveda craneana, ¿no? Ahí la importancia. Entonces, para esto mejor utilizamos la vía oral. Bueno, ¿y cómo se retira el casco, ¿no? Muchas de estas lesiones no suceden en accidentes de tránsito. El retiro de casco se realiza con dos personas, ¿no? El paciente lo ponemos en una posición neutra, ¿no? Una de estas personas restringe la movilidad de la columna cervical desde abajo y la otra persona, ¿no? Empieza a expander y sacar lo que es el casco desde arriba, ¿no? Entonces el retiro de casco en un paciente politraumatizado, ¿no? Se realiza con dos personas. Y ya en pacientes, ¿no? Que tengan una lesión espinal conocida y que tengan puesto el casco aún, pues se prefiere un cortador de molde.
Vemos aquí en la imagen, ¿no?, cómo se va retirando el casco. Lo primero que hacemos es restringir el movimiento de esta columna cervical desde abajo, ¿no?, y vemos como otro personal en salud va retirando el casco desde arriba, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar, ¿no?, que no haya mucho movimiento y esto vaya a lesionar más las estructuras en relación con la columna cervical. Bueno, vía aérea difícil, ¿no? Hay pacientes, ¿no?, que están predispuestos a tener una vía aérea difícil, por lo tanto la intubación en estos pacientes, mantener una buena ventilación, pues va a ser, como su nombre lo dice, difícil. Entonces, los médicos tratantes en estos momentos, ¿no?, de extrema emergencia, pues tienen que ya empezar a predecir cuándo va a ser una vía aérea difícil, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo empezar a predecir que este paciente va a ser difícil de intubar, difícil de ventilar. Por ejemplo, hay algunos factores predisponentes para una vía aérea difícil. Por ejemplo, lesiones en la espina dorsal, ¿no?, artritis severa de esta espina dorsal. Los traumas maxilofaciales ya de entrada son indicativos de una vía aérea difícil, ¿no? Las lesiones mandibulares de igual manera, cuando la apertura bucal está limitada, ¿no?, y algunos datos anatómicos, por ejemplo, cuando la barbilla se encuentra en retroceso, hay una sobremordida del paciente o el paciente tiene un cuello corto. Y de igual manera los pacientes pediátricos ya se consideran que son una vía aérea de difícil acceso, ¿no? Entonces estos factores a tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Lesiones espinales, traumas maxilofaciales mandibulares, ¿no?, una apertura disminuida de la cavidad bucal, algunos datos anatómicos y los pacientes pediátricos. De cualquier manera, los traumas cesados, especialmente a nivel de tórax superior, pues son un poco difíciles. En estos traumas cesados es difícil el diagnóstico de un compromiso de la vía aérea, ¿no? ¿Por qué? Porque las lesiones no son evidentes al exterior, ¿no? Entonces, en los traumas cesados generalmente hay que tener una alta sospecha de que la vía aérea puede estar comprometida. Y también, si estamos ahí al día en lo que es la intubación asistida por fármacos, valorar si en este paciente se puede utilizar o no. Muy bien, tenemos aquí un pequeño algoritmo que también está en el texto. No es un algoritmo cuando utilizar una vía aérea quirúrgica, la asistida por fármacos o la directamente con paciente despierto. Es decir, cuando utilizamos este algoritmo en pacientes graves, por ejemplo, que estén con una dificultad respiratoria aguda, pacientes que estén con apnea, pacientes que tengan la necesidad de una vía respiratoria inmediata y pacientes con lesiones de la columna cervical. Es decir, pacientes graves que pensamos que la vía aérea esté comprometida. Entonces, ¿qué nos dice más o menos este algoritmo? Uno, primero preparar todo, ¿no? La aspiración, las cánulas, orofaringias, nasofaringias, los tubos endotraqueales, si tenemos dispositivos extraglóticos, etcétera, si vamos a utilizar fármacos o no, ya tenerlos preparados y comprobados, es decir, preparar todo. Luego, la preoxigenación del paciente. Vamos a tratar de intubar o hacer algún tratamiento a nivel de la vía aérea. Entonces, antes de realizar cualquier procedimiento, preoxigenar, dar oxígeno al paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas resistir ese momento en el cual no vas a estar recibiendo ese oxígeno, esa ventilación, ¿no? Si es que no responde a esta oxigenación, ¿no? Pues ya pensamos en poner una vía aérea definitiva, ¿no? O una vía aérea quirúrgica. Si es que ya responde parcialmente a la oxigenación que le hemos dado, pues hay que valorar la anatomía, ¿no? Y esto por una regla mnemotécnica, la regla mnemotécnica Limón, ¿no? Que lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Entonces, si el acceso anatómico, ¿no?, es dificultoso, ¿no?, podemos valorar directamente la intubación de la vía aérea en paciente despierto, ¿no? Pero bueno, si la anatomía puede ser que facilite la intubación de este paciente con fármacos, es decir,
intubación asistida por fármacos, pues la realizamos, ¿no? Si esta intubación asistida por fármacos fracasa, pues ya tenemos que considerar otros mecanismos, por ejemplo las mascarillas faciales, mascarillas laríngeas, ¿no? Las gomas a manera de guía, de igual manera nos sirven, ¿no? Y por último, si estas fallan, pues ya buscamos una vía aérea definitiva, incluso puede ser quirúrgica, ¿no? Entonces, este cuadro de manera general ya nos sirve de orientación a cómo nosotros podemos ir abordando esta vía aérea, ¿no? Y hablábamos de un mnemotécnico, ¿no? Que nos indicaba la predicción, ¿no? Si la anatomía del paciente indica que es una vía aérea difícil o no, entonces es el mnemotécnico Lemon, ¿no? Que está en inglés. La L, la E, la M, la O y la E. La L de mirar externamente al paciente, de look, ¿no? Look, mirar, ¿no? La E de evaluar, ¿no? Con la regla 3-3-2, ¿no? Que 3 dedos puedan entrar entre los incisivos, 3 dedos entre el mentón y el hioides y 2 dedos entre el tiroides y el suelo de la boca, ¿no? La M de Malampati, ¿no? De esa escala que vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Que esta regla de Malampati nos da 4 grados, dependiendo si se ve o no la hipofaringe, ¿no? O solamente ya el paladar blando, el paladar duro, o directamente no se ve la hipofaringe. Ver datos de obstrucción en esta vía aérea, y N de cuello, neck, ¿no? La movilidad del cuello, ¿no? Si el paciente está con un collarín cervical, obviamente no vamos a poder valorar bien el cuello, entonces eso va a dificultar, ¿no? Pero si el paciente ya se ha descartado que tenga una lesión a nivel de la columna cervical, se le puede pedir que la barbilla la una con el pecho y luego mire hacia arriba, ¿no? Entonces eso nos indica que la movilidad cervical está todavía mantenida. Entonces esta regla mnemotécnica Lemon nos sirve para ver si va a haber una intubación difícil en estos pacientes traumatizados. Bueno, y lo que decíamos siempre, ¿no? Asegurar una buena oxigenación, ¿no? La continuidad de oxígeno después de haber intubado, que sigas recibiendo su oxígeno suplementario. Un buen posicionamiento, ¿no? De la vía aérea, ¿no? En esto hay 2 maniobras importantes, la elevación del mentón y la de tracción mandibular, que son las más utilizadas. Y bueno, generalmente la intubación, ¿no? El tubo endotraqueal, hay un encargado, ¿no? de la intubación en sí. En caso de no poder realizarse esta intubación, valorar el uso ya de dispositivos extraglóticos, ¿no? Como la mascarilla laríngea, la guía de goma, etcétera, los tubos con varias guías, por ejemplo, ¿no? Y si aún así no se puede llegar a permeabilizar la vía aérea, pues valorar una vía aérea quirúrgica, ¿no? Especialmente utilizando la cricotiroidotomía. Y recordar siempre, mientras nosotros estemos permeabilizando esta vía aérea comprometida, tenemos que al mismo tiempo estar haciendo una restricción de los movimientos de la columna cervical, ¿no? Entonces para eso hay una persona encargada solamente de eso, de restringir los movimientos de la columna cervical. Bueno, y ya nos vamos a la parte técnica, ¿no? Para mantener estas vías respiratorias, ¿no? En pacientes que están con pérdida de la conciencia, ¿no? No responden a estímulos, ¿no? Hay que pensar que la lengua puede dirigirse hacia atrás y obstruir la hipofaringe, ¿no? Entonces ahí puede llegarse a obstruir en estos pacientes inconscientes esta vía aérea, ¿no? Y las maniobras que les decía, por ejemplo, tenemos la elevación del mentón y de la tracción mandibular. En este caso, aquí tenemos, esa es la maniobra de la elevación del mentón, otros también la llaman la maniobra frente-mentón, ¿no? Y tenemos la otra, la de la tracción mandibular, ¿no? Donde se va traccionando hacia arriba lo que es la mandíbula. Estas 2 maniobras son las más utilizadas para permeabilizar la vía aérea. Vale destacar que hay que tener cuidado en estas maniobras de evitar la hiperextensión del cuello. Y como están viendo, al realizar estas maniobras,
siempre esto va acompañado de la restricción de los movimientos de la columna cervical. Bueno, y también se pueden utilizar cánulas nasofaríngeas. Obviamente esto no se utilizará cuando haya sospecha de fractura de base de cráneo o fractura de la lámina cribosa, o también las cánulas bucofaríngeas, que es la que vemos en esta imagen, ¿no? Son generalmente, se encuentran en varios centros las cánulas bucofaríngeas o las cánulas de Gödel más conocidas, y recuerden siempre, ¿no? En adultos esta cánula bucofaríngea, que es convexa, ¿no? Al utilizarla, en un principio está la convexidad tiene que mirar hacia abajo, entra a la cavidad bucal, y una vez en cavidad bucal recién, ¿no? La convexidad se dirige hacia arriba, ¿no? Como vemos en esta imagen, entra con la convexidad hacia abajo, una vez adentro la convexidad está hacia arriba. Esto en adultos, mientras que en niños primeramente bajamos, ¿no? La lengua con un depresor, un bajalenguas, y directamente ya con la convexidad hacia arriba ya la introducimos directamente. Bueno, y de igual manera, mientras estemos realizando estas maniobras, utilizando esas cánulas que mencionamos anteriormente, siempre todo eso acompañado de restricción del movimiento de la columna cervical. Bueno, y hablemos un poco ahora de los dispositivos extraglóticos, ¿no? Y supraglóticos, ¿no? O sea, son dispositivos diferentes a lo que es un tubo endotraqueal. ¿Cuándo utilizamos estos dispositivos extraglóticos? Cuando falla la intubación endotraqueal, no podemos intubar, ¿no? Entonces ahí utilizamos esto. Tenemos lo que es la mascarilla laringea, por ejemplo, la mascarilla laringea que permite la intubación, ¿no? ¿Qué es esta? Que es la que vemos en esta imagen, la mascarilla laringea, ¿no? Entonces esta mascarilla laringea en sí no da una vía aérea definitiva, ¿no? Necesita cierta técnica en el que la va a realizar, y hay que siempre considerar, si hemos utilizado una máscara laringea, este paciente posteriormente igual necesitará una vía aérea definitiva. Otro, tenemos el tubo laringio, que vendría a ser este, ¿no? Que generalmente son dispositivos todos estos, que como están viendo no necesita de que nosotros estemos viendo la glotis directamente, ¿no? Sino se los puede utilizar, especialmente se lo utiliza en la parte prehospitalaria, ¿no? Momentáneamente. Y bueno, tenemos aquí el dispositivo multilumen, que como vemos tiene puertos que van a la vía aérea y también puertos que van al esófago. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora de lo que es la vía aérea definitiva, ¿no? Ya habíamos visto la definición de una vía aérea definitiva, la recordamos, ¿no? Una vía aérea definitiva se refiere a un tubo endotraqueal con el manguito inflado por debajo de las cuerdas vocales, ¿no? Principalmente esa vendría a ser la definición, pero ya generalmente esto va acompañado de que ese tubo endotraqueal con el manguito inflado por debajo de las cuerdas vocales esté acompañado de una ventilación y esté también bien asegurado, ¿no? Esa es la definición de una vía aérea definitiva, ¿no? Entonces, para su manejo pues existen tubos orotraqueales, tubos nasotraqueales, incluso una vía aérea quirúrgica, ¿no? Entre sus técnicas la cricotiroidotomía y la traqueotomía, ¿no? Bueno, tenemos aquí un cuadro, ¿no? Que son las indicaciones de vía aérea definitiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí las fracturas maxilofaciales, las lesiones del cuello, las lesiones craneales, ¿no? La insuficiencia de los esfuerzos respiratorios, ¿no? Y también el deterioro neurológico agudo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es recomendable aprender esta tabla, ¿no? Que tenemos ahí también en el texto. Y bueno, hablamos un poco de lo que es la intubación endotraqueal, ¿no? Generalmente después de realizar esta intubación endotraqueal, visualizando por medio del laringoscopio, ¿no? Que el tubo endotraqueal pase, ¿no? Por las cuerdas vocales, ¿no? Una visualización directa de eso. Después de realizar eso, se realizan las radiografías, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Efectivamente
la posición de este tubo que hemos utilizado. Hay otro tipo de intubación, la nasotraqueal, que generalmente es una alternativa para pacientes politraumatizados que tengan aún la respiración espontánea, ¿no? Pero al ser nasotraqueal, recordemos que si sospechamos de fractura de lámina cribosa o de base de cráneo, no se debe utilizar, ¿no? Y es lo que viene a continuación, estas contraindicaciones para la intubación nasotraqueal. Por ejemplo, fracturas en senos paranasales, especialmente en el seno paranasal frontal, fracturas de base de cráneo, fracturas de lámina cribosa, fracturas nasales, ¿no? Contraindican, ¿no?, de esta intubación nasotraqueal. Los ojos de mapache, ¿no?, esa equimosis periorbitaria, ojos de mapache. El signo de Battle, recordemos que es una equimosis retroauricular, ¿no?, equimosis retroauricular, y las fugas de líquido cefalosaquídeo, ¿no?, licosea, ¿no?, líquido cefalosaquídeo que sale por la nariz, o otosea, ¿no?, líquido cefalosaquídeo que sale por el conducto auditivo externo, ¿no? Estos tres datos, ¿no?, ojos de mapache, el signo de Battle, ¿no?, otosea o licosea, nos indican una fractura de la base del cráneo, ¿no? Entonces son datos importantes, ¿no?, a tomar en cuenta en caso de que nosotros queramos utilizar una intubación nasotraqueal, ¿no? La intubación conocida generalmente utiliza 3 personas, ¿no?, una encargada de la intubación, otra de la ventilación con máscara, con ambur, ¿no?, y otra de la fijación de la columna cervical. Hay algunas maniobras que facilitan, ¿no?, esta intubación. Por ejemplo, está la maniobra de presión cricoidea, ¿no?, sobre el cricoides, esto más que todo para evitar broncoaspiración, y la maniobra de Brupp, ¿no?, que es presión hacia atrás, hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Esto para facilitar en cierto modo la intubación del paciente. Hay una opción, como hemos visto anteriormente, la intubación por máscara laringea, que vemos en esta imagen, ¿no? La máscara laringea, que era un dispositivo extraglótico, se coloca, pero hay algunas mascarillas laringeas que permiten posteriormente el paso del tubo endotraqueal, como vemos en esta imagen. En primer lugar han puesto, ¿no?, la mascarilla laringea y luego por medio, atravesando esta mascarilla laringea, han intubado al paciente. Hay otra técnica, como vemos aquí, una goma elástica, goma bucle elástica, que sirve a manera de guía, ¿no?, que también luego permitirá la intubación. Y generalmente, para verificar nosotros que el tubo endotraqueal que hemos colocado, ya por cualquier técnica que haya sido, ¿no?, siempre auscultar ambos campos pulmonares principalmente, y el dato más fidedigno se da por medio del uso del capnógrafo, ¿no? El capnógrafo ya nos identifica al 100% que estamos o no en la vía aérea, pero este capnógrafo no nos va a dar la posición, en qué posición se encuentra, nos va a decir que estamos en vía aérea, pero no nos va a dar una posición correcta, ¿no? Recordemos que a veces el tubo endotraqueal puede irse a un bronquio o a otro, ¿no? Entonces, para esto, para la posición del tubo endotraqueal, nosotros utilizamos mejor una radiografía de tórax. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que es la intubación asistida por fármacos. Lo he marcado aquí porque es un término nuevo. Antiguamente se hablaba de la secuencia rápida de intubación, SRI, ¿no? Entonces, este término ha quedado out, ahora se habla de la intubación asistida por fármacos. ¿Y qué fármacos se utilizan? Los sedantes o inductores de sedación y los relajantes musculares. Pues, si vemos estos sedantes y relajantes musculares, en sí, estos fármacos, ¿no?, pues ponen en peligro incluso lo que es la vía aérea, ¿no?, porque estamos sedando, estamos disminuyendo la conciencia de un paciente traumatizado, estamos relajando los músculos, ¿no?, de la faringe incluso, ¿no?, que pueden llegar a obstruir la vía aérea. Entonces, para utilizar nosotros una intubación asistida por fármacos, tenemos que tener cierta experiencia, ¿no?, en este manejo. Bueno, ¿por qué? Por ese peligro que ya habíamos visto.
Bueno, ¿en quiénes utilizamos esta intubación asistida por fármacos? En pacientes que necesiten control de la vía aérea, pero que aún tengan los reflejos intactos, y especialmente en pacientes que tienen lesiones a nivel de la cabeza. ¿Y cuáles son los pasos de esta intubación asistida por fármacos? Tener todo el equipo necesario, los fármacos, el tubo endotraqueal, el laringoscopio, etcétera, ¿no? La aspiración, la oxigenación, etcétera, ¿no? Todo ya planificado, ¿no? Comprobar que el equipo de aspiración y de ventilación con presión positiva esté funcionando, ¿no? Y empezamos con la preoxigenación del paciente. Esta preoxigenación se da con oxígeno al 100%, es decir, el paciente varios minutos tiene que estar recibiendo oxígeno al 100%, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda soportar ese periodo de apnea donde no va a estar recibiendo oxígeno. Entonces, lo preoxigenamos primeramente al paciente con oxígeno al 100%, ¿no? Nos podemos ayudar de la presión cricoidea para evitar broncoaspiración, ¿no? Luego viene ya la parte importante, empezamos a sedar al paciente. Siempre empezamos con la inducción de la sedación. Y bueno, hay varios fármacos que se pueden utilizar. En el ATLS nos recomiendan el etomidato, ¿no? Entonces, sedamos al paciente, inducimos la sedación, la hipnosis del paciente. Inmediatamente después, incluso sin que haya hecho efecto todavía el etomidato, aplicamos el relajante muscular, ¿no? Y el fármaco más utilizado es la succinilcolina, pero a dosis bajas. Entonces, sedamos al paciente, luego inmediatamente lo relajamos, causamos parálisis muscular, ¿no? Luego procedemos a lo que es la intubación, confirmamos la correcta colocación del tubo, mediante auscultación especialmente por capnografía, quitamos la presión cricoidea, ¿no? Y comenzamos una ventilación. De manera general, esa es la secuencia de esta intubación asistida por fármacos. Entonces, estos son los pasos: preoxigenar al paciente, tener todo listo, ¿no? Preoxigenar al paciente, la presión cricoidea, luego lo sedamos inmediatamente, lo paralizamos, es decir, lo relajamos muscularmente, lo intubamos, confirmamos que el tubo esté en vía aérea, ¿no? Y comenzamos la ventilación, ¿no? Hablemos un poco del etomidato, que es el que nos hablan en la TLS. Mantiene una buena presión arterial, ¿no? Una buena presión intracraneal, disminuye un poco la función suprarrenal, ¿no? Generalmente, y la succinilcolina generalmente tiene un inicio rápido, menor a 1 minuto, y dura esta parálisis que vamos a realizar unos 5 minutos, es decir, tiene una acción corta. Esta succinilcolina puede causar hiperpotasemia, por lo tanto hay que tener cuidado en pacientes, por ejemplo, con lesiones por aplastamiento, quemaduras graves y lesiones eléctricas, porque se puede agravar más esta hiperpotasemia. ¿Cuál es la complicación más peligrosa de esta intubación asistida por fármacos? La incapacidad para establecer una vía aérea. ¿Esto a qué se refiere? A que ya el paciente lo hemos preoxigenado, lo hemos sedado, le hemos dado ese relajante muscular, y aún así no podamos intubar, pues ya esa es la complicación más peligrosa que tiene, ¿no? Y recordar que después de haber intubado, ¿no?, al paciente asistiéndonos con estos fármacos, pues hay que seguir manteniendo la ventilación, ¿no?, con mascarilla, ¿no?, y bolsa, es decir, con el ambú, hasta que el efecto de la succinilcolina, el efecto de la parálisis muscular, desaparezca, es decir, unos 5 minutos hasta que desaparezca el efecto de parálisis muscular, ¿no? El tiopental no se utiliza, es de igual manera sedante, ¿no?, pero en pacientes traumatizados que tienen mucha hipovolemia causa muchos problemas. Y como ustedes han visto, para atreverse a utilizar una intubación asistida por fármacos, hay que tener una técnica previa, hay que ser conocedor de las dificultades que puede tener tanto la técnica como los fármacos que vamos a utilizar, y saber manejar las complicaciones que se puedan presentar, ¿no? Esta intubación asistida por fármacos es en sí la misma técnica de intubación que se utiliza, ¿no?, en las cirugías programadas, en las cirugías selectivas, ¿no?, pero
Se está llevando ya esto a las salas de emergencias, ¿no? Para que los emergenciólogos, ¿no? Los cirujanos generales tengan cierto conocimiento y en algunos pacientes ya empezar a utilizarlos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la vía aérea quirúrgica. ¿Cuándo se utiliza una vía aérea quirúrgica? En edema de glotis, en fracturas laringeas, en hemorragias orofaringeas graves, cuando no se pueda colocar un tubo endotraqueal, ¿no? Son las indicaciones de vía aérea quirúrgica. Y especialmente aquí vamos a hablar de la cricotiroidotomía. Nos recordemos que entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides existe ahí una membrana fibrosa, la membrana cricotiroidea, ¿no? Que es la que utilizamos ahora, es donde incidimos para poder realizar una vía aérea quirúrgica. Esta técnica tiene el riesgo de causar estenosis, ¿no? Estenosis de la vía aérea, ya esto para luego en el paciente, ¿no? Pero recordemos que es una vía, esta cricotiroidotomía, una vía de fácil acceso, hay poco sangrado utilizando esta técnica y es más rápida, es por eso que se la utiliza en los cuadros de emergencias, ¿no? Y podemos observar que hay una técnica de cricotiroidotomía con aguja, que es la que vemos en la imagen, utilizando una cánula número 12 a 14, y le damos oxigenación por esa cánula, ¿no? Y generalmente utilizando esa cánula podemos oxigenar al paciente durante 30 a 45 minutos, ¿no? Generalmente va a haber unos 4 segundos mientras se esté realizando la técnica donde el paciente no va a recibir oxigenación y el paciente puede exhalar. Eso está bien, porque si no exhala el paciente, pues ya nos indica que puede ir acumulando lentamente dióxido de carbono, ¿no? Entonces esa es la técnica de cricotiroidotomía con aguja. Ahora, la cricotiroidotomía quirúrgica, que es la que nos interesa, es donde se incide en esa membrana cricotiroidea, ¿no? Que les mencionaba, se corta, ¿no? Se incide con el bisturí, ¿no? Y luego, para dilatar más esa incisión que hemos hecho, pues se le da la vuelta al bisturí y con el manguito empezamos a dilatar, ¿no? Dilatamos la abertura. Luego introducimos ese tubo endotraqueal pequeño, o podemos utilizar un tubo de traqueotomía, ¿no? Cosa que sea fácil, ¿no? La introducción de este dispositivo, ¿no? No se recomienda en niños menores a 12 años, ¿no? Porque se puede lesionar el cartílago cricoides, y ese cartílago cricoides en sí es el único sostén circunferencial para la tráquea, ¿no? Y bueno, ¿por qué no utilizamos la traqueostomía percutánea, ¿no? No se recomienda en el trauma agudo. ¿Por qué? Porque para hacer una buena traqueostomía percutánea hay que hiperextender el cuello, ¿no? Entonces, nosotros más bien en un estado agudo de un politraumatizado, pues queremos que la columna cervical tenga la movilidad menos posible, ¿no? Entonces es por eso que no utilizamos, ¿no? Esta traqueostomía percutánea en casos de emergencia. Y tenemos aquí, ¿no? Vemos, ese es el cartílago tiroides, cricoides, ahí está la membrana tirocricoidea, ¿no? Palpamos la manzana de Adán o la prominencia tiroidea, inmediatamente por debajo se encontraría esa membrana fibrosa, y hacemos ahí la incisión con el bisturí, ¿no? Incidimos, damos la vuelta, utilizando el mango podemos dilatar más la abertura, o como en este caso podemos utilizar una pinza hemostática, ¿no? Para dilatar esta abertura y poner ya sea un tubo de traqueostomía o un tubo endotraqueal pequeño, ¿no? Y así permeabilizar una vía aérea. Vamos a hablar un poco de la oxigenación, que hemos dicho que hay que darla a todos los pacientes traumatizados, generalmente con máscara que tengas de servorio, a unos 10 litros por minuto. Muchas veces, lo que decía en un principio, la clínica, la semiología no nos da datos de
mala oxigenación, pero sí una oximetría de pulso nos puede ayudar en estos casos. Los valores de la saturación de oxígeno, los valores de este oxímetro de pulso, ¿no?, que generalmente sale en por ciento, 100%, 90%, etcétera, siempre hay que correlacionarlo con los resultados de la gasometría, ¿no?, con los resultados de la presión parcial de oxígeno, ¿no?, que sale en la gasometría. Y es lo que nos muestra este cuadro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la gasometría, que nos va a dar los valores de la presión parcial de oxígeno, y por el otro lado tenemos los niveles de saturación, ¿no?, la oximetría de pulso. Por ejemplo, si en el saturómetro, en el oxímetro de pulso nos sale 100%, eso, si sacamos una gasometría, más o menos va a estar alrededor de 90 milímetros de mercurio. Si el saturómetro nos da un valor de 90%, ya miren cómo en la gasometría la presión parcial de oxígeno va a bajar hasta un 60%. ¿no? Entonces, esos valores por lo menos hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los oxímetros de pulso pues ya ahora están en todos los servicios de urgencia, ¿no? Y si el saturómetro ya nos da 60, en la gasometría ya eso nos indica que estamos con una presión parcial de oxígeno de 30, y si estamos al 50% ya a 27 milímetros de mercurio. Entonces, para eso nos sirve esta tabla, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que si ya el paciente viene en apnea o con datos de hipoventilación, es muy probable que hagamos varios intentos para poder intubarlo, ¿no? Y si es que realizamos varios intentos de intubación, un intento, dos intentos, hay que tomar en cuenta que hay que ventilar periódicamente, especialmente antes de realizar todo intento de intubación, ¿no? Incluso se recomienda que mientras estamos intubando, nosotros o el que está intubando se quede en apnea, ¿no? O sea, corte su respiración. Si logra intubarlo y aún puede quedarse sin respirar el que está intubando, pues bien, pero si no puede intubar y ya el que está realizando la intubación necesita respirar, pues como el paciente que esté intubando, pues de igual manera, entonces lo ventilamos periódicamente. Bueno, logramos intubar, pues seguimos manteniendo una buena ventilación con oxígeno, ¿no?, a presión positiva. Y generalmente siempre es recordar, ¿no?, descartar un neumotórax simple que se puede volver un neumotórax a tensión.